Nuevos gobiernos de derecha llegan o llegarán al poder este año en América Latina. La noticia más reciente es la confirmación de la victoria de Keiko Fujimori en Perú y la de Abelardo de la Espriella en Colombia. Además, en Estados Unidos está Donald Trump. En Centroamérica se cuenta a los gobiernos de Costa Rica, Honduras, Panamá y, por supuesto, El Salvador con Nayib Bukele, quien aspirará a su tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027. En Sudamérica, Keiko y Abelardo se suman a la lista de Chile con José Antonio Kast, Ecuador con Daniel Noboa y Javier Milei en Argentina, además de Paraguay y Bolivia. Y aún faltan los comicios en Brasil, donde Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, toma fuerza. ¿Está tomando entonces más fuerza la derecha en América Latina y cuáles son las razones de ello? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Nos acompaña Lisa Zanotti, doctora en Ciencia Política por la Universidad Diego Portales y en Humanidades por la Universidad de Leiden. Además, es coautora del libro La ultraderecha en América Latina. Nos acompaña desde Verona, en Italia. Y también está con nosotros Cristian Rojas, profesor y jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Es magíster en Filosofía Aplicada por la Universidad de los Andes de Chile y politólogo de la Universidad del Rosario. Y nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos ustedes dos. Y antes de comenzar, los invito a ustedes, nuestros panelistas, y a nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también otra invitación a que escuchen los episodios de El Debate de France 24 en Apple Podcasts, Spotify, Deezer o TuneIn. Lisa Zanotti, comienzo con usted. ¿Cree que la derecha está tomando más fuerza en América Latina? Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es la oferta, o sea, los partidos políticos y líderes que están ganando elecciones en América Latina, que efectivamente son líderes que son de derecha, muchas veces de una derecha que es ultra o extrema o radical, como queramos llamarle. Y ahí sí observamos claramente una radicalización de la oferta política, de la propuesta política en la región. Y por otro lado está la demanda, o sea, los votantes, ¿no? Y ahí creo que hay que hacer una diferencia porque los datos nos muestran que no hay en todos los países, por lo menos en América Latina, no hay una radicalización clara del electorado. No es que el electorado se haya vuelto más de derecha, pero sí hay una causa más contingente que hacen que esos líderes logren aglutinar una mayoría de votantes, ¿no? Seguramente lo veremos adelante, pero básicamente son la crisis de seguridad y este fuerte sentimiento anti-incumbente, donde en muchos de estos países el incumbente es incumbente de izquierda. Y quiero preguntarle a Cristian si considera usted que la derecha está tomando más fuerza en América Latina, con esas diferencias que hace Lisa o con otras diferencias que usted quiera remarcar. Y de paso también preguntarle qué hace que una derecha sea catalogada como ultraderecha o extrema derecha. Efectivamente, ha habido un fortalecimiento de la derecha en América Latina que no necesariamente se refleja en que haya una población más derechizada. Es una circunstancia más coyuntural en torno a unas elecciones en las que la derecha también ha sido efectiva en comunicar, en hacer la campaña política. En algunos países ha ganado con márgenes más estrechos, como en Colombia y en Perú, en otros con márgenes más amplios, como en el caso de Chile. Pero de todas maneras es un fenómeno muy importante y habrá que ver si la derecha logra consolidar ese avance en esa derechización de la población o si simplemente tiene que ir a pelear cada 4 años, como en la mayoría de países, pues cada contienda como una contienda distinta, porque hay un electorado volátil todavía, efectivamente. Esa polarización de la que se habla no es que tengamos tan claro que todos los electores se ubiquen de manera consistente a la izquierda o a la derecha. Y para considerar de extrema derecha o de ultraderecha, pienso yo que lo que hay que tener en cuenta es si sale de los márgenes
de la democracia liberal, incluso más allá de las constituciones de cada país o de la dinámica histórica de cada país, pues lo que hay que observar es si lo que entendemos como una democracia liberal, que tiene unos márgenes claros, pues si esos proyectos rompen esos márgenes, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir de manera muy distinta si estamos hablando del caso de El Salvador, donde vemos una nueva intención de Nayib Bukele de reelegirse, quizá rompiendo los marcos institucionales propios de la democracia liberal, que deberían garantizar el equilibrio de poderes, la alternancia del poder, distinto a una derecha pues más institucional, como en la mayoría de países, como en el caso de Chile, por ejemplo. Entonces creo que esos márgenes de la democracia liberal es lo que hace que un movimiento pueda ser considerado de ultraderecha o extrema derecha, si cruza esas líneas. Y quiero preguntarle por este mismo punto a Lisa, ¿cuáles son esos matices entre la derecha en América Latina? Ya Cristian hizo una diferencia entre lo que es Nayib Bukele en El Salvador con José Antonio Kast en Chile. ¿Qué otro matiz agregaría usted y a cuál de los mandatarios actuales o por tomar el mandato catalogaría usted como ultraderecha? Yo creo que la gran mayoría de los líderes de esta nueva oleada de derecha se pueden categorizar como ultra, y lo que tienen en común es exactamente esta tensión, digamos, con el componente liberal de la democracia, que básicamente se refleja en dos aspectos. Uno, la convicción que la democracia es equivalente a derecho de las mayorías, entonces elección efectiva de minorías, sea minorías cívicas, en el sentido de minorías sexuales, sea minorías que pueden ser étnicas, ¿no? En algunos países, como por ejemplo vemos el caso de Chile o el caso de Brasil, ¿no? Y el otro aspecto hace referencia al tema de esa falta de confianza, yo diría, hacia las instituciones que no son electas, ¿no? Como por ejemplo las cortes, ¿no? Entonces esa tensión con la democracia liberal se ve en esos dos aspectos. Claramente después los líderes tienen algo de idiosincrasia de cada uno de sus países. No es igual Javier Milei a José Antonio Kast en Chile, a Bukele en El Salvador, digamos, son líderes diferentes, son diferentes no tanto en su ideología, son diferentes en el aspecto de esta ideología que tienden a politizar más, ¿no? Por ejemplo, vemos que José Antonio Kast en Chile ha politizado más durante las dos campañas electorales de 2021 y 2025 el tema de la inmigración, que por otro lado no ha sido politizado casi para nada en otro contexto, como por ejemplo en Brasil o en Argentina muy poco también, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación de cada uno de los países, hay estos líderes que politizan aspectos diferentes de su ideología, de su discurso. Ahora, lo que tienen en común, aparte el tema que mencionábamos antes de las tensiones con la democracia liberal, yo diría que es el tema de la seguridad, ¿no? Si miramos a los líderes de esta ola de ultraderecha, yo creo que la gran mayoría tienen en común este énfasis en el tema de la seguridad pública. Y quiero preguntarle a Cristian, ya Lisa nos explica que la seguridad es ese factor común que comparten las múltiples derechas de la región. En ese sentido, se han convertido las políticas de Nayib Bukele en El Salvador un poco como un faro de la derecha en América Latina, sobre todo porque las megacárceles que él ha construido en El Salvador las hemos visto como motivo de campaña en múltiples elecciones a lo largo del continente y la región. Sí, efectivamente la seguridad ha sido el tema principal que le ha permitido a la derecha avanzar políticamente, pero con los matices, como estamos diciendo, en cada país. Y como lo señaló la doctora Zanotti, pues hay unos elementos que están presentes en unos y otros discursos. Entonces, el caso de Bukele, y como ejemplo de la región, está presente también con matices, porque obviamente muchos candidatos y gobiernos pues quieren marcar una distancia frente a Bukele en términos institucionales, porque digamos que de todos estos gobiernos de derecha es el que está más cuestionado en cuanto a separación de poderes o es respetar esos márgenes de la democracia liberal, pero también ha utilizado algunas imágenes
que sirven para hablarle a América Latina de seguridad, porque todos los latinoamericanos han visto esas imágenes que tenemos en pantalla de las megacárceles, de la detención de miembros de las maras, pero también conocen los cuestionamientos sobre, por ejemplo, las garantías para la administración de justicia y que haya juicios justos. Entonces, por un lado, sí, se acercan a Bukele hablando de megacárceles, eso ocurrió en el caso de Colombia, por ejemplo, pero no necesariamente una identificación tan cercana con un mandatario que hay dudas sobre o para algunas certezas, sobre su talante antidemocrático. Entonces, pero hay matices también, como decía, en otros temas. Por ejemplo, lo decía la doctora Zanotti, inmigración fue un tema que estuvo presente en Chile en relación con la seguridad. En Colombia, aunque hay una gran inmigración venezolana, pues el tema de migración estuvo ausente del debate, se hablaba más directamente de la seguridad. Y así digamos que ha habido matices, pero sin duda es el tema que ha sido número uno para el avance de la derecha en América Latina. Usted decía antes, Cristian, que ya se verá si esta rotación continúa, si la derecha debe disputar en una próxima elección con la izquierda o con el centro los comicios por venir en cada uno de los países, o si la derecha permanecerá y ganará esas elecciones. Quiero preguntarle sobre ese punto a Lisa, porque usted habla un poco como de ese factor común que comparten las derechas. ¿Es acaso un factor común de la victoria de las derechas en América Latina lo que han hecho los gobiernos de izquierda? Es decir, ¿es una especie de voto castigo, además de votar por la seguridad? Yo creo que sí, hay este componente. Creo que la coalición de votantes que efectivamente votaron por líderes de ultraderecha es solamente, o sea, que lo crea yo, los datos nos dicen que el porcentaje de estos votantes que están alineados ideológicamente 100% o en larga medida con los líderes son muy pocos. Entonces me preguntarán por qué estos líderes al final han ganado. Porque a estos votantes que están ideológicamente alineados se les suman otros votantes, que son los votantes que están preocupados por la seguridad y que no necesariamente se identifican con la izquierda radical, los votantes que quieren castigar al incumbente, o sea, el gobierno anterior, que eso yo diría que son a lo mejor el grupo más grande numéricamente, ¿no? Entonces, y los votantes que son más claramente anti-establishment, ¿no? Que son anti todo, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que estos líderes se proponen como novedad, como outsiders, aun si en muchos casos no lo son, y logran atraer también este tipo de votante. Entonces, vemos que para explicar el éxito de la ultraderecha, decir que América Latina se volvió de derecha o más de derecha con respecto a lo que era antes, es una interpretación que, como dijimos antes, está bastante equivocada, pero sí lograron crear una retórica de discurso que ha logrado aglutinar a estos diferentes grupos de votantes, ¿no? Entonces tenemos los votantes ideológicos, los votantes anti en general, los votantes anti-izquierda o anti-incumbente y los votantes que son también muchos numéricamente que están preocupados o que perciben que la seguridad en cada uno de sus países ha ido deteriorándose. Usted dice entonces que la mayoría de los votantes que votan por un mandatario o mandataria de derecha no lo hacen únicamente por temas ideológicos, sino como un voto anti múltiples razones. En ese sentido, Cristian, ¿qué tan duradero en el tiempo puede ser un gobierno de derecha? Y es que ya hemos visto que gobiernos de derecha llegaron justo después de gobiernos progresistas o de gobiernos demócratas, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos. Luego de Biden llega Trump. También ocurrió lo mismo en Argentina, o ocurrió lo mismo, por ejemplo, en Bolivia, en Honduras, en Colombia, en Perú, en cierta medida. Si los gobiernos de derecha están antecedidos por gobiernos de izquierda, estos nuevos gobiernos de derecha, ¿qué tanta proyección tienen de durar en el futuro? O sea, la posibilidad de la reelección de estos proyectos, dependiendo de la situación de cada país, que será con otros nombres, quizá otros partidos, pero que se mantenga la derecha en el poder ganando elecciones, dependerá de que dé resultados en seguridad, que es el anhelo principal de los votantes que decidieron esas elecciones en ese momento coyuntural.
pero también de poder atender otros asuntos que la sociedad está demandando. Entonces, veamos que, por ejemplo, en el caso de Nayib Bukele, aunque ya sabemos que es distinto porque no se cumplen las reglas del juego de la democracia, pero Nayib Bukele ha mostrado resultados en seguridad, pero después quiere mostrar el desarrollo de El Salvador. Hay como mucha propaganda o difusión de lo que hace el presidente más allá de El Salvador, y lo vemos en el resto de América Latina con la recuperación del centro de San Salvador. Todas esas imágenes de, mire, aunque además se logró la seguridad, estamos avanzando y este avance no se puede perder. Eso van a tener que hacerlo de otras maneras también, dependiendo del contexto de cada país, esos gobiernos que fueron elegidos, especialmente gobiernos como el de Keiko Fujimori, que llega con un margen tan estrecho que pues tiene que conquistar muchas regiones del Perú por fuera de Lima, porque ella gana con el voto de Lima y del exterior, pero ¿qué pasa con todas esas regiones que votaron masivamente por Roberto Sánchez? Allí no solamente tiene que haber resultados en seguridad, sino que tiene que demostrar en términos de empleo, de crecimiento, de mejorar la calidad de vida para poder ver en 4 años que se mantenga Fuerza Popular o quien sea, pero que no vuelva a la izquierda al poder. Ese es el desafío que tienen todos los gobiernos, pero varía mucho de un gobierno a otro. Por supuesto, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de Chile o Argentina que hablar de Perú y Colombia, porque también hay otros discursos que en un país llegan más, en otros llegan menos. Y quiero aprovechar, Cristian, que usted puso sobre la mesa el caso específico de Keiko Fujimori. Lisa anteriormente nos explicaba que también influye el tema de que los candidatos se vendan a sí mismos como el outsider, aunque no es el caso específicamente para Keiko. Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori y este es su cuarto intento de llegar a la presidencia, el intento que finalmente sí se concreta. Quiero preguntarle entonces cómo juega, Cristian, en el caso de Perú, el hecho de que Keiko Fujimori, a diferencia de otros líderes de derecha en la región, no pueda plantearse a ella como outsider, pues es al contrario vista como una de las políticas tradicionales del país. ¿Eso influye a favor o en contra en su votación? Pues efectivamente tenía esa dificultad porque el outsider era Rafael López Aliaga. O sea, Perú sí tuvo también un auge de un candidato de derecha dura que tenía el perfil de outsider y populista, que era Rafael López Aliaga, pero Keiko Fujimori por fin logra la victoria después de 4 periodos y ahora su desafío, eh, más que tratar de presentarse como la antipolítica, es al contrario consolidar la presidencia como una institución importante para el Perú, porque después de todos los cambios que ha habido, de tantos presidentes en tan pocos años, pues los ciudadanos han perdido como también la confianza en esa institución o han perdido de vista la relevancia que tiene. Entonces yo creo que pues ella tiene el desafío de ser más institucional aún para precisamente tener una solidez desde la presidencia, también en su relación con el Congreso y pues darle estabilidad al país, una estabilidad que no ha tenido, a pesar de que pues la economía funciona y en general el país ha venido funcionando, pero no desde la cabeza del Ejecutivo. Y quiero preguntarle, Lisa, ¿cómo interpretar lo que ocurre en Perú, sobre todo en contraste con lo que ocurre en Colombia y en Brasil? Porque en Perú, como bien lo explicaba Cristian, gana una derecha más tradicional representada por Keiko Fujimori, que derrota al que se presentaba como el outsider Rafael López Aliaga, contrario a lo que ocurrió en Colombia, donde la derecha tradicional, representada en la candidatura de Paloma Valencia, fue ampliamente derrotada por la de Abelardo de las Priella, y contrario también a lo que ocurre en Brasil, donde Flavio Bolsonaro, aunque su padre es expresidente, Jair Bolsonaro, los Bolsonaro también han sido vistos como una especie de outsider de política y quizás se inclinan a uno de los extremos más a la derecha. ¿Qué es lo que hace tan particular a cada uno de estos países y que en un lugar como Perú sí gane una derecha más similar a la tradicional y en otros gane una derecha más inclinada a uno de los extremos? Sí, ese era el punto que quería hacer antes cuando justamente le preguntaste a Cristian. Yo comparto la respuesta. Creo que de cierta manera yo no sé si pondría a Keiko Fujimori en la misma bolsa en la que metemos los otros líderes de la oleada ultra, ¿no? En mi opinión no es una lideresa ultra. Como decía justamente Cristian antes, había un candidato que era más radical
que era Rafael López Aliaga, que al final no ha llegado al balotaje, aun si vemos que los porcentajes con los que se llegó al balotaje en Perú era muy, muy bajo. Entonces, este liderazgo en realidad movían un porcentaje de población muy pequeña. Pero sí, efectivamente, de Keiko Fujimori es una derecha que es una derecha muy parecida a la derecha en América Latina de los años 90, ¿no? A mí me recuerda mucho la UDI en Chile post vuelta a la democracia, ¿no? Es verdad, sí, que han habido los primeros acercamientos con estas, digamos, no la quiero llamar internacional, con estas redes de ultraderecha, redes conservadoras y de ultraderecha globales que parten de están impulsadas de Estados Unidos y de España. Pero yo creo que ideológicamente y viendo bien el contexto de Perú, no sé si pondría a Keiko Fujimori dentro de este grupo, porque si la comparamos con los otros líderes, representa una idea de derecha que es mucho más tradicional, digamos, ¿no? También en el mismo contexto peruano, pero también comparada con los demás líderes, ¿no? Y le hago entonces una pregunta, Elisa. ¿Pondría en la misma canasta a Keiko Fujimori con Rodrigo Paz en Bolivia y Santiago Peña en Paraguay? ¿Y hasta qué punto esta derecha más tradicional está dispuesta a aliarse con líderes más ultraderechistas en América Latina? Yo creo que sí, es mucho más cercana a este tipo de liderazgos. Y el tema de la estrategia de la derecha tradicional con respecto a limitar o aliarse con la ultraderecha es una gran pregunta, no solamente a nivel teórico, pero también a nivel empírico, ¿no? Porque si miramos a otros casos fuera de América Latina, por ejemplo en caso europeo, pero también en Estados Unidos, cuando los partidos de derecha tradicional o las facciones más moderadas al interior de un partido de derecha dan pie a la alianza con partidos ultra, terminan en la gran mayoría de los casos comidos por esos partidos, ¿no? Entonces, vemos como que estos partidos, en Europa muchos de estos partidos de derecha tradicional han inclusive colapsado, ¿no? El caso de Italia es un caso muy ejemplar, ¿no? Donde hoy en día básicamente no existe una opción de derecha moderada o tradicional, pero sí hay dos partidos, ahora tres partidos de ultraderecha electoralmente fuertes, digamos, y estables en el tiempo. Entonces, yo creo que la actitud que tenga la derecha mainstream hacia la ultraderecha es clave para evitar, digamos, lo que mencionaba Cristian antes, o sea, el tema de la erosión de la democracia liberal. Y más adelante le voy a preguntar por ese contraste con la derecha en Europa versus la derecha en América Latina, si son similares o no, pero antes déjeme preguntarle a Cristian sobre este punto. Vimos a principios de siglo una unión de varios de los gobiernos de izquierda que había en la región en ese momento, una unión impulsada, por ejemplo, por líderes como Lula, Hugo Chávez, Michelle Bachelet, Correa, Evo. Podemos ver algo similar, pero de la derecha ahora con los presidentes y las presidentas que están asumiendo. Sí, creo que lo podremos ver porque hay unos planes que son comunes. Y el tema de la seguridad no va a ser una seguridad solamente dentro de las fronteras, sino que tiene una perspectiva regional. Y en este caso, entonces, el líder no sería alguno de estos presidentes latinoamericanos, sino Estados Unidos. Y concretamente el secretario de Estado Marco Rubio, que ha impulsado en conjunto con estos países y estos nuevos gobiernos el escudo de las Américas y toda esta perspectiva del escudo de las Américas para una seguridad regional que es tan importante para Estados Unidos, tanto por el tema de drogas como por el tema de inmigración, o sea, evitar flujos de drogas y flujos de migrantes, pues van a ir adoptándolo estos países. Ya varios estaban sumados, ya hay una foto con varios mandatarios con el escudo de las Américas y Abelardo de la Espriella por el lado de Colombia, pues aterriza ahí.
Y en ese caso creo que sí no se van a distinguir mucho otras derechas de otras, porque es probable que Keiko Fujimori se acerque a ese programa, habrá que verlo, pero el caso es que habrá una agenda conjunta donde Estados Unidos tiene un papel muy importante, y más teniendo en cuenta que se trata de seguridad, el tema por el cual ya hemos dicho fueron elegidos estos gobiernos y donde tienen que mostrar resultados. Justo usted se me adelantó a uno de los temas que quería que tratáramos y aprovecho para preguntárselo a Lisa. El escudo de las Américas es el punto nodal donde van a converger los gobiernos de derecha de la región y por ende Donald Trump se considerará o será de facto ese líder de la derecha en América. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en atribuirle a Donald Trump algún tipo de causalidad sobre la emergencia o reforzamiento de la ultraderecha en América Latina. Yo creo que Donald Trump funciona como actor que legitima tanto la ideología, tanto la manera de hacer política de estos líderes, pero la ultraderecha existe de mucho antes de Donald Trump. 20, 30, inclusive 40 años antes de la llegada al poder de Trump, ¿no? Claramente tiene un fuerte poder simbólico y ahora con el tema del escudo de las Américas, pero también antes de la transformación un poco que ha subido CEPAC, que antes era una alianza más bien conservadora, ¿no? Y ahora se ha convertido un poco en esa caja de resonancia con división de ideas, no solamente idea conservadora, pero también tema de seguridad, tema de migración, los temas que maneja, digamos, esa derecha ultra. Ha hecho que circularan mucho más con todos esos encuentros que son periódicos, pero también son muy frecuentes de estos líderes. Pero si me permites, una cosita más, no es este impulso a esa cooperación, digamos, que no llega a ser una internacional como era la Internacional Comunista, pero sí una red muy activa. Viene no solamente de Estados Unidos, pero viene también de España, ¿no? Empujada por Vox, con los eventos de Viva, impulsado por Carta Madrid. Entonces tenemos dos focos que serían Estados Unidos y España, que no son, focos unidireccionales, son redes, o sea, partieron de ahí, pero hay retroalimentación también de América Latina hacia estos focos originarios, digamos. Y quiero, a propósito de lo que usted menciona de estas redes y cómo Vox participa en ellas, Lisa, preguntarle cuál es esa diferencia entre la derecha que está en auge en América Latina y la derecha de Europa. Yo creo que claramente pertenecen a la misma familia de partidos, de líderes. La mayor diferencia que yo veo es que mientras en Europa la derecha ultra está mucho más enfocada en el tema de la migración y del así llamado nativismo o nacionalismo excluyente, o sea, el otro viene a ser el inmigrante, básicamente, el inmigrante que no es racialmente homogéneo a la población nativa. En América Latina, como he dicho antes, esto pasa menos, pasa en algunos casos puntuales, como puede ser el caso de Chile, pero en América Latina la ultraderecha se enfoca mucho más en el tema de seguridad. Entonces, creo que sí, son la misma familia de partidos. El tema es que en Europa, por temas estructurales, hay una enfatización, una politización mucho más importante del tema migratorio. Y ojo, no solamente porque llegan más migrantes, ¿no? Porque claro, Orbán era muy anti-migración, pero en Hungría, si vemos el número de migrantes, era muy bajo, ¿no? El tema era la pérdida de identidad. Entonces, sí, claro, se podía construir un discurso anti-migrante, aun si no llegaba mucho migrante en algunos países,
porque los migrantes que llegaban eran migrantes que no eran racialmente, culturalmente, religiosamente homogéneos a la población nacional. Entre América Latina hacer esto es mucho más complejo, ¿no? Sí. Porque aún en países donde hay migración, la migración es racialmente homogénea, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y por eso en América Latina se politiza mucho más dos cosas, la seguridad, como dijimos antes, y los temas valóricos. El conservadurismo moral, ¿no? Entonces, antiabortistas, muy conservador en términos morales, en contra de los derechos para la pareja homosexual, en contra de los derechos de adoptar niños para la pareja del mismo sexo. Entonces, yo creo que sí son lo mismo, pero politizan por las condiciones, digamos, mismas de las regiones donde operan, politizan temas diferentes. Ustedes dicen entonces que los temas que está politizando la derecha en América se concentran más que todo en seguridad y también en temas morales. Cristian, ¿añadiría usted a la lista también las razones económicas? Sí, pero han estado menos presentes. Siempre la economía es un tema importante, pero la movilización del votante no ha dependido en muchos de estos casos de la economía, ha dependido más precisamente del tema de seguridad y también el tema de lo que en Chile llaman valórico o estos debates morales también, dependiendo del país. Por ejemplo, en Colombia tuvo un peso importante para que Abelardo de las Priellas derrotara a la derecha de Paloma Valencia, que trató de mostrar también una perspectiva más conservadora sobre la familia y otros temas, pero que pues por su fórmula vicepresidencial fue un blanco fácil para la campaña de Abelardo de las Priella, que dijo, miren, esa derecha que representa Paloma Valencia es una derecha más progresista y liberal en términos de valores. Eso le dio una Solo un ventaja paréntesis a Abelardo de para las claridad de Priella. nuestra audiencia. La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia es homosexual, abiertamente homosexual, es un político homosexual en la política colombiana. Sí, y digamos que además de su situación personal, es también porque se dijo que, pues, que apoyaba a él desde el punto de vista de la agenda LGBT, además de que fuera un hombre gay. Entonces, eso pues fue, digamos que una desventaja para Paloma Valencia. En Perú no vimos a una izquierda que defendiera temas de esta agenda LGBT o aborto, porque precisamente en Perú también es una sociedad pues conservadora como la colombiana. De pronto en otros países ese tema pesa menos, pero finalmente pues es un tema que se ha usado más que en Europa, acá en América Latina, y el tema de la seguridad, por supuesto. La economía, entonces, frente a esos temas que mueven también emociones y que movilizan al votante a las urnas, terminó en un tercer lugar. Pero va a ser muy importante para la derecha que quiera continuar, que su proyecto siga gobernando, tendrá que tener claros resultados en materia económica y asimismo para la oposición de izquierda, pues va a ser un tema que puede mover mucho en el debate público y es, bueno, qué resultados económicos se están alcanzando. En el caso de Argentina, Sí. particularmente, era un tema muy, muy importante, en otros países menos, pero ahí hay matices. Y para concluir, quiero preguntarles, empezando por Lisa, ¿qué pueden hacer entonces los partidos políticos de izquierda para hacerle frente a este auge de la derecha en América Latina? Yo creo que, y puede ser una opinión muy poco popular, yo creo que la izquierda debería volcar más a lo que son los temas materiales, sobre todo en América Latina, que han dejado de alguna manera de politizar o de politizar de manera creíble, ¿no? Sobre todo yo diría en América Latina, pero también en Europa, el tema de la vivienda, que me parece un tema que es muy transversal al eje ideológico y que, sobre todo en las ciudades capitales, pero también en otras grandes ciudades, es un problema importante y que afecta, como decía antes, personas que se pueden identificar con la derecha o con la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda tiene que volverse un poco, en esos términos, una izquierda un poco más, digamos, del siglo XX, ¿no? Claramente no descuidar los temas postmateriales, pero para movilizar coaliciones grandes de votantes hay que hablar de temas que le importen a todos. Y yo creo que los grandes temas materiales, como por ejemplo la vivienda, la salud, la educación, la izquierda para volver a ser competitiva
en América Latina, pero también afuera, tiene que volver a retomarlo y retomarlo Sí. de manera creíble. Y pasó un poco durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador con la infraestructura versus la política de seguridad que impulsa también Daniel Noboa y que es una de las grandes razones por las que lo eligieron como el mandatario. Cristian, ¿qué agregaría usted que deben hacer los partidos de izquierda para hacerle frente a este auge de la derecha? Primero reafirmaría lo que dijo Lisa, porque efectivamente hay una izquierda que se ha volcado mucho, por ejemplo, a los temas identitarios, muchos discursos sobre raza, sobre género, pero ¿qué pasa con las soluciones de vivienda, de nivel de vida, de ingreso, de asuntos laborales que la izquierda tradicionalmente tenía, pero que los ha ido como abandonando, o por lo menos no ha sido lo suficientemente clara en comunicarlos? Pero también debería tener, precisamente pensando en esos temas transversales, un discurso más claro sobre la seguridad, porque el ciudadano puede identificar a la izquierda como una propuesta que tiene como empatía con el delincuente o con el criminal, porque le tiende la mano, en el caso de Colombia, con la paz total de Gustavo Petro e Iván Cepeda, que fue un fracaso, y que era condescendiente con los grupos armados, pero no sé, también puede ser en el caso de Chile un escenario muy distinto, pero las condescendencias de Gabriel Boric frente a quienes estuvieron en el estallido social también vandalizando el país. Entonces la ciudadanía responde muy duro frente a esa perspectiva y suele haber además incluso como una demanda muy punitiva de parte de los latinoamericanos frente a la criminalidad. La izquierda tiene que tener un Discúlpeme, lo discurso, por interrumpo, supuesto, pero que nos será quedamos distinto sin a la derecha, tiempo. pero claro. Nos quedamos sin tiempo y Gracias. debemos terminar ya el programa. Sin embargo, le agradezco a usted, Cristian Rojas, y a Lisa Zanotti por participar en el debate de France 24. Un agradecimiento que, como siempre, extiendo a la jefe de edición Laura Garzón y a la productora de invitados Melissa San Miguel, al equipo detrás de cámaras y a ustedes por vernos y escucharnos.